México ya lleva más de un año, poco más de un año y un mes más o menos, del gobierno de Claudia Sheinbaum y llega el momento de comenzar las proyecciones para el próximo año. Enfrenta desafíos enormes en temas de seguridad, crecimiento económico, relaciones con Estados Unidos y otras reformas clave. ¿Podrá evitar la primera mujer presidenta de México una recesión? Al mismo tiempo, negociar un buen TMEC con Estados Unidos y además sobrellevar, por ejemplo, bajas en remesas, atraer inversiones a sectores estratégicos. Los desafíos son muchos y para profundizar sobre esto estoy con el doctor Luis Fonserrada, Chief Economist de American Chamber of Commerce of Mexico y también académico en Texas A&M. Luis, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Es un gusto, mucho gusto, Eduardo. Partamos por el vistazo general, como decía. ¿Cuáles son los principales riesgos económicos o desafíos económicos para este 2026 que deberá afrontar el gobierno de Claudia Sheinbaum, en su opinión? Sí, cómo no. Eh, Claudia Sheinbaum se encuentra ante una situación de finanzas públicas muy complicada. El presidente López Obrador llevó a cabo una brutal colocación de deuda. Esto es, el país, como el gobierno, incrementó su deuda de una manera enorme. Alrededor del 35% del saldo de la deuda total, esto es la deuda medida desde los aztecas, digamos, la contrató el presidente López Obrador. Para darnos una idea de la brutal cantidad de deuda que se contrató. Indudablemente, esto ha implicado una reducción en los recursos disponibles del sector público, porque debe llevar a cabo un importante pago de intereses que va comiendo parte importante de ese espacio fiscal que debería ser dirigido a inversión pública, a salud, educación, infraestructura. Por lo tanto, tanto en este año que ya terminó prácticamente como el próximo, la administración está llevando a cabo ajustes importantes, una consolidación tratando de evitar un mayor déficit y una reducción de, digamos, el nuevo endeudamiento. Eh, es curioso porque hay evidencia de que la deuda como proporción del PIB cae más efectivamente cuando hay crecimiento que cuando hay consolidación. Entonces, están llevando a cabo una política que parece la lógica, pero probablemente no es la más inteligente, porque estamos dejando de crecer. Un ejemplo claro de lo que está pasando es que la inversión pública en los últimos 6 trimestres, es decir, el último año y medio, ha llevado variaciones trimestrales negativas. Esto es, un trimestre menos 7%, el siguiente trimestre otro menos 8%, etcétera. Es decir, y esto lo llevamos durante 6 trimestres ya, lo que quiere decir es que pues difícilmente hay algo de inversión pública ya. Esto indudablemente tiene un impacto brutal en la economía. La inversión pública es esencial, induce a la privada, la complementa, y dada la enorme necesidad de infraestructura que tenemos en el país, que no se ha modernizado ni carreteras, ni puertos, ni aeropuertos, puentes, y tenemos serios obstáculos al crecimiento. Ya la infraestructura representa una camisa de fuerza al crecimiento. Bueno, pues esta reducción en la inversión pública no augura nada bueno para el futuro. Ya este año, apenas el primer trimestre tuvimos una cifra negativa, perdón, positiva en el PIB. El segundo trimestre fue mejor,
y el tercer trimestre ya sabemos que es negativo. El cuarto, ¿cómo será? Muy probable también negativo o cercano a cero. En ese caso, probablemente tengamos 2 trimestres negativos. No quiere decir que eso sea una recesión. Los 2 trimestres negativos no necesariamente representan ya una recesión. En el comité de fechado de ciclos del que yo formo parte, definimos cuándo hay o no una recesión y se requieren algunas características adicionales: profundidad, duración y sobre todo que estas cifras negativas se difundan a todos los sectores de la economía. Entonces, pues veremos, pero el riesgo de un segundo trimestre negativo existe. Y el 26, desgraciadamente, el presupuesto vuelve a presentar una reducción importante en los renglones que nos permitirían crecer. Una inversión pública de nuevo mínima y los incrementos que vemos en el presupuesto son para pensiones, que seguirán creciendo durante otros 8 años, pensiones del sector público, no las privadas. Y adicionalmente, por supuesto, un incremento en el pago de intereses de la deuda, con un déficit que de nuevo será alrededor de 4% del PIB. ¿Estamos hablando entonces de crisis fiscal en 2026 o muy pronto para eso? Quería ver si puede profundizar un poco sobre eso. Sí, creo que es un poco pronto para eso. De ahí este intento de consolidación que no están logrando, porque un déficit de 4% del PIB, cuando el PIB probablemente crezca 1.5, si bien nos va en el 26, probablemente 1.2, pues claramente la proporción de la deuda va a incrementarse con respecto al PIB, ¿no? Creo que es un poco temprano para una crisis fiscal, pero además se insiste en no llevar a cabo una reforma fiscal. Y cuidado, una reforma fiscal no recaudatoria, sino dirigida al crecimiento. Eso es una enorme diferencia. Y por supuesto, cambiar la estructura del gasto. El gran sacrificio durante todo el sexenio de López Obrador fue la inversión pública, una inversión pública mínima y en proyectos nada rentables y que probablemente tengan que ser subsidiados por los próximos 100 años, si es que duran. Esos grandes proyectos como el Tren Maya o cosas así. La refinería de Dos Bocas, que inició como un proyecto que iba a costar 6.000 millones de dólares, ahora vamos en 18.000 y la refinería todavía no funciona. El proyecto del istmo de Tehuantepec, bueno, pues es otro proyecto cuyos resultados no sé cuándo los veremos. Entonces, no toda la inversión pública es necesariamente buena. Hay que tener una inversión productiva. No está sucediendo. Entonces, sí. Tú mencionas el tema recaudatorio, entonces cuando el gobierno aprobó el presupuesto y los planes de gasto para el próximo año, y ahí toca con un tema que usted ha investigado bastante, que yo quería profundizar, que es el tema de algunos impuestos, que a veces son impuestos como de castigo a ciertas prácticas se busca o algo así, el tema de, en particular el del impuesto a las bebidas alcohólicas. Usted ha escrito papers académicos sobre eso. Claro. Eso, impuestos al pecado. Porque vuelve a ser un tema contingente en México. ¿Cuál es su visión sobre este que se aprobó o que se aumentó el del impuesto a las bebidas alcohólicas, si no entiendo mal? Bueno, no, lo que sucede es que el impuesto actual sobre bebidas alcohólicas es ad valorem. Esto es, se impone un impuesto al valor de la bebida. Esto, que es una práctica relativamente común en el mundo, tiene un problema muy serio. Cuando hay una bebida alcohólica de muy mala calidad, es muy económica y se consume excesivamente.
Esto sucede con todas las bebidas que se producen a partir del alcohol de caña, que no es ron, es un proceso de destilación mucho más sencillo, es un alcohol de muy mala calidad. Y solo para darnos una idea, 1 litro de este alcohol de caña vale, se puede adquirir por 40 pesos mexicanos. Esto es $2, digamos. 1 litro de alcohol por $2. Entonces, los chicos y las chicas compran varios litros, los ponen en una cubeta, los mezclan con refrescos, es una bebida que llaman agua loca y beben, bueno, pero además todos los adictos que continúan fácilmente. Nuestra propuesta es que cambiemos ese impuesto por ad quantum, esto es, cobrar sobre el contenido de alcohol de cada bebida. Es una bebida que, por ejemplo, la OCDE, el Tax Foundation en Estados Unidos, han calificado como una de las mejores propuestas con las que se hayan encontrado en el mundo. Seguimos insistiendo, pero el gobierno se resiste. Y la cervecería industrial, por alguna razón que todavía, bueno, no es que no la entienda, es que tienen mal sus cálculos. Claro, porque a primera vista una cerveza tiene bajo contenido alcohólico, el impuesto sería menor, si estoy entendiendo bien. Absolutamente. Tu conclusión es perfecta. Creemos que bajaría de precio. Pero, ya, pero quizás habría un temor de que se consuma más por eso, porque también está la esencia del impuesto sin tax, que es desincentivar el consumo. Bueno, sí, sin embargo, sabes que creemos que al inhibir el consumo de estas otras bebidas dañinas que se encarecerían, habría una preferencia por bebidas más baratas que típicamente tendrían menos alcohol. Esa es toda la lógica, ¿no? Así que esperemos que lo acabe de entender el gobierno, la Secretaría de Hacienda, y que se modifique eventualmente. En eso seguimos insistiendo mucho. Quería pasar a otro tema, aprovechando estos minutos que lo tengo, es para hablar sobre, se habla mucho sobre la herencia de lo que es AMLO y el periodo Sheinbaum, de una postura del presidente Andrés Manuel López Obrador menos amigable con las empresas y el sector privado, y si ha habido un cambio o no en lo que es en la presidencia de Claudia Sheinbaum. Quería su visión al respecto porque hasta ahora se le ha dicho, es una persona más pragmática, parece que su tono es menos confrontacional, por ejemplo, por lo menos en eso. Pero ¿logrará solo con ese cambio de actitud atraer inversión importante a México? Creo, Eduardo, que esta pregunta que haces es fundamental. Uno de los problemas más serios que tenemos en el país es que no tenemos certeza jurídica. La reforma judicial en la que se eligieron jueces y en las que sabemos muchos de los candidatos que fueron electos están vinculados con el narco, por ejemplo, hace dudar de las reglas de juego estables de la justicia del Estado de Derecho. Este es un factor que ciertamente inhibe la inversión nacional e internacional. Sin embargo, lo que comenta sobre Claudia Sheinbaum es cierto. Un discurso menos confrontacional, definitivamente. Creo que tiene una actitud muy pragmática, es muy consciente de la importancia de la inversión y comento, agrego, junto a esta caída de la inversión pública de este año y medio hasta junio de este año, la inversión privada también ha caído. Entonces el gran motor del crecimiento está ausente. Y sin embargo, ella sigue teniendo una actitud positiva, favorable. Creemos que, bueno, yo estoy convencido que su actitud hacia la imposición de las tarifas que vienen de la Casa Blanca es correcta, no confrontar, sino indudablemente negociar. Lo ha hecho espléndidamente. Creo que eso se merece un reconocimiento a Claudia Sheinbaum. Tiene un reto muy serio
que es la negociación del TEMEC. Eh, Va a estar sobre la mesa en primer lugar China, indudablemente. Una exclusión absoluta de los vínculos con China va a ser lo que la Casa Blanca va a exigir. Tampoco es claro que el TEMEC vaya a tener lugar en una negociación trilateral con Canadá. Es probable que se divida la negociación, aunque exista después el TEMEC. En fin, todo esto está volando todavía, no hay claridad. La oficina de Estados Unidos de USTR ha pedido opiniones en general al público, a think tanks, etcétera, sobre lo que debiera ser el TEMEC. Hay una cantidad enorme de sugerencias ya. Tanto nuestra Cámara de Comercio Americana en México como la US Chamber of Commerce en Estados Unidos ya han entregado algunos documentos que son públicos además. Entonces se está creando este espacio de negociación. No va a ser sencillo, va a haber exigencias importantes y la presidenta va a tener este reto serio, ¿no? ¿Podrá lograrlo? Yo creo que si hay garantías de certeza jurídica, si hacemos un esfuerzo especial por mejorar nuestra infraestructura, la producción de energía eléctrica, abrir un cambio que es esencial en la política de Pemex, resolver la parte financiera de Pemex, que solo puede ser con participación del sector privado, podremos avanzar en ese sentido y lograr más inversión, Eduardo. Voy a pasar a mi última pregunta, que también tiene que ver un poco con el tema de confianza en las instituciones o por lo menos en los datos. El tema de que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pasó el dato de pobreza al INEGI, cuando antes lo manejaba otra entidad, que ahora se me fue el nombre, era Coneval, creo. Coneval. Sí, Coneval. Exactamente. Y eso abre un tema se puede confiar o no, porque la baja de la pobreza es un indicador muy importante del éxito o no de una economía, pero si esos datos al mismo tiempo los está manejando una persona del gobierno, fill the blank, señor Fonserrada, ¿cuál es su visión sobre esto? Eduardo, lo que comentas es fundamental. Efectivamente, si ese sacrificio de la inversión que llevó a cabo López Obrador no se tradujo en una reducción importante de la pobreza, todo el paradigma, todo el fundamento de su política durante 6 años se desbarata, se cae y sería fundamental cuestionarlo muy seriamente. ¿Qué sucede? Eh, los resultados que anunció INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, dieron lugar a una reducción o a anunciar una reducción de alrededor de 15 millones de pobres, lo que si fuera cierto sería importantísimo y extraordinario. Hay varios elementos que hacen dudar de en la confiabilidad de esta encuesta. Se cambiaron algunas preguntas, se redujeron, en particular el acceso al agua, el acceso a la salud, pero hay un tema que es irrebatible. De acuerdo con esa encuesta, y aquí cuido las palabras, el ingreso por habitante, que es similar al PIB per cápita, pero no quiero usar el PIB per cápita, sino el ingreso por habitante, creció 24% en términos reales durante esos 6 años, de acuerdo con la encuesta, que no es un censo, es una encuesta. Y el PIB per cápita, ahora sí, el PIB está amarrado con las cuentas institucionales, está amarrado con las matrices de contabilidad social, es una cifra de la que no podemos tener duda. El PIB per cápita en esos mismos 6 años creció solamente 0.5%, ni un 1%. No anual, en todo el periodo, en el sexenio. Entonces, cuando comparamos este 0.5%
con el 24% que sale de... Bueno, pues es evidente que es absolutamente inconfiable la encuesta. Por lo tanto, la cifra de pobreza no puede ser. Es probable que sí haya habido una reducción de pobreza, pero muy probablemente no de 15 millones, sino alrededor de 3 probablemente. Y yo creo que son elementos suficientes para cuestionar toda esta política. Y eso pone en duda muchas cifras y todos los datos de todos lados. Doctor Luis Fonserrada, Chief Economist de American Chamber of Commerce of Mexico y académico en la Universidad Texas A&M. Le agradezco muchísimo su tiempo, muy interesantes sus visiones. Gracias por habernos acompañado en Bloomberg en español. Un placer, Eduardo.